A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. En los últimos 2 años se ha popularizado el término salud financiera. Este toma como base el concepto general de salud, mismo que puede definirse como el estado en el que el organismo ejerce normalmente sus funciones. Si combinamos este concepto con las finanzas, podríamos decir que la salud financiera es un equilibrio entre ingresos y gastos que nos permite satisfacer nuestras necesidades y afrontar imprevistos. La salud financiera no depende de la cantidad de ingresos que disponemos, sino más bien de su correcta administración. Y tampoco es una característica de las empresas, es parte de las responsabilidades de la vida adulta con mayor énfasis en las finanzas familiares. Contar con salud financiera tiene un único objetivo: cumplir nuestros objetivos. Si queremos hacer un viaje, cursar nuevos estudios, comprar un auto, adquirir una casa, contar con recursos suficientes, pues a veces no es basta y es necesario tener claridad sobre los ingresos, gastos y sobre la capacidad de ahorro que tenemos. Para hablar de este importante tema he invitado a Carla García. Carla es emprendedora y consultora financiera. Muchas gracias, Carla, por acompañarme. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con usted. Le cuento a la audiencia que Carla es ingeniera en finanzas y auditoría y además es contadora pública autorizada por la Escuela Politécnica del Ejército y cuenta con un diplomado en gestión empresarial con mención en finanzas por el Instituto de Desarrollo Empresarial. Actualmente es emprendedora y consultora financiera con énfasis en las pymes. Muchas gracias, Carla, por acompañarme. Y empiezo por preguntarte, para mantener el equilibrio de nuestras finanzas, que es un reto, ¿verdad? No solo porque en Ecuador la mayor parte de personas tiene una economía de subsistencia, por así decirlo, con ingresos mensuales que nos obligan a buscar diferentes actividades económicas, sino también porque no existe una cultura del ahorro. Hemos visto cifras y el 62% de los ecuatorianos vive sin ahorrar y esto se puede explicar quizá desde muchas perspectivas, pero desde tu experiencia, Carla, y desde tu trabajo como consultora, una de las razones para la falta de ahorro es la carencia de una educación financiera. ¿Este tipo de educación es responsabilidad del sistema educativo o debe ser parte de la formación que debe inculcarse desde los hogares? Sí, bueno, efectivamente nos falta muchísima cultura financiera, educación financiera a nivel como sociedad. Ahora bien, si bien es cierto, vivimos en un país donde una canasta básica está valorada en aproximadamente $754 para 4 miembros de una familia, considerando que el salario básico es apenas de $425, pues realmente sí cabe en la cabeza pensar que es un poco difícil ahorrar, como que sí cuesta un poco, pero como yo siempre digo, es un tema de hábito, ¿sí? De generar un hábito, que tú, el ingreso familiar es de $800, listo, ahorra el 10% mensual, cada mes ahorra $80, no es que no me alcanza porque eso es para las colaciones de los nenes, listo, entonces ahorra un 5%, que son $40, no es que tampoco me alcanza porque vas ajustado, al menos ahorra $10, ¿sí me explico? La idea es siempre generar el hábito. Ahora, respondiendo a esto que tú indicas de que si es un tema que se debe venir desde la cuna, desde la casa, que se debe enseñar desde la casa o desde la institución financiera, verás, ¿qué creo yo? Y de hecho, en lo que yo he visto y en lo que he vivido incluso en carne propia, yo creo que sí, efectivamente, el hogar tiene muchísima responsabilidad. En el hogar deberíamos aprender sobre inteligencia financiera,
sobre libertad financiera y otros temas muy importantes como autoestima, inteligencia emocional, y no solamente hablando en la teoría, sino también con la práctica. Creo que es la mejor forma en la que uno puede aprender, pero yo no le quito responsabilidad al sistema educativo. No sé tú, no sé ustedes, pero a mí me resulta un poco extraño pensar que pasamos desde los 5 años hasta los 18 años, aproximadamente un tercio de nuestras vidas en el sistema educativo, y que no se nos enseñen herramientas para poder afrontar la vida, para poder salir adelante. Un tema tan importante como la educación financiera a mí me parece extraño, y yo realmente creo que sí hay una responsabilidad compartida entre el hogar y el sistema educativo. Yo te pongo este ejemplo. Imagínate un chico de 18 años. Tú le das un vehículo y le dices, toma, aquí están las llaves, conduce. No le has capacitado para que conduzca el vehículo, tal vez él solamente ha visto cómo lo manejan, pero no le has dado clases. Entonces lo más probable es que el muchacho termine estrellado, termine teniendo algún tipo de accidente. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando salimos al mundo, empezamos a trabajar, ganamos dinero, no sabemos qué hacer con ese dinero, no sabemos ahorrar, no sabemos invertir, no sabemos nada y hacemos cualquier cosa menos cosas que nos ayuden a tener esa vida que realmente en un futuro deseamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí. Bueno, las dos preguntas, sí. Es un poco en nuestra sociedad actual, en el contexto en el que vivimos, no es tarea sencilla, pero sí se puede hacer. Es un tema de agarrar el hábito. Si estás muy apretado, piensa en otras formas de generar ingresos para que puedas ahorrar. Y creo que la responsabilidad es totalmente compartida. Casa, cuna con sistema educativo. Carla, muy buena analogía la del vehículo. Y llegar a tener salud financiera en realidad es todo un proceso, tomando como referencia a la salud, el primer paso que debemos tomar ante una adolescencia, también las enfermedades, qué sé yo, es el funcionamiento de nuestro organismo, ¿verdad? Vas a un médico, buscas un diagnóstico y a partir de una revisión exhaustiva que puede incluir exámenes o una revisión clínica, se establece pues el origen de nuestras dolencias y ahí se toman acciones. Y en el caso que nos atañe el día de hoy, ¿en qué momento, Carla, es necesario realizar este diagnóstico sobre nuestras finanzas y cuáles son los pasos que se debe incluir en el mismo? Ya. Yo creo mucho en la prevención. Por ejemplo, a mí me gusta cada año llevar a mis hijas a que les hagan un chequeo visual, auditivo, les hago un examen completo de sangre para saber que están perfectas, ¿sí? Lo mismo hago conmigo. Entonces, yo creo que un diagnóstico no debe venir necesariamente porque tú pasas alcanzado, porque no alcanzas a llegar a fin de mes, no. Yo creo que en este preciso momento tú puedes parar y tomar conciencia de cómo estás actualmente, ¿sí? No necesitas estar mal, puedes estar muy bien como puedes estar mal. Económicamente hablando me refiero. Lo importante es que tú te sientes, tú te analices y hagas un examen, hagas conciencia contigo mismo. O sea, a ti mismo no te puedes mentir, no hay forma de mentirte. Que digas, listo, hoy estoy en este punto A, pero el punto en el que yo quiero estar de aquí a 10 años es el punto L. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué debo hacer para poder yo llegar a ese punto L? ¿Sí? Para mí, el primer paso es tomar conciencia, sincerarte contigo mismo, ver cómo estás en este momento y decidir cambiar, ¿sí? Decidir, perfecto, yo quiero llegar a ese punto, entonces listo, veamos, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese punto? Luego, y algo que a veces suele ser un poco controversial o que suele chocarle a algunas personas, yo creo mucho en que hay que cambiar las creencias. Para cambiarlas, primero debes analizarlas. Seguramente, cuando fuimos niños, muchos habremos escuchado frases como el caballero don dinero, si es rico es porque es narco o porque ha hecho un contrato con el gobierno, los ricos son malas personas, si tú tienes dinero es porque hay alguien que no tiene dinero. Empezamos a escuchar muchas cosas que se nos van calando en el subconsciente, o vemos incluso situaciones como por ejemplo, vemos tal vez que nuestros padres tienen problemas por dinero, que nuestra familia tiene problemas por temas de herencia, que mi mamá se peleó con su mejor amiga por temas de dinero. Entonces empezamos a recibir, a captar experiencias negativas que en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, perdón,
generan rechazo y aversión al dinero. Entonces, el segundo paso sería empezar a analizar todas esas creencias que tenemos con respecto al dinero. Por ejemplo, yo a veces suelo escuchar que dicen, no, es que el dinero no es importante. ¿Cómo puedes decir eso? Que el dinero no es lo más importante en la vida, sí, estoy de acuerdo, pero el dinero es un pilar. Haz de cuenta que tienes una mesa tiene 4 patas, el dinero es una de esas patas. Si una pata no funciona bien, pues la mesa no va a poder cumplir su función y se va a caer, va a estar inestable. Entonces, una de esas patas, que es el dinero, la relación que tienes con el dinero debe estar en perfectas condiciones. Te pongo otro ejemplo, ya que hablamos de las analogías. Tú tienes un novio, esposo, pareja, y tú le dices, no, es que tú no eres importante en mi vida. ¿Qué crees que va a hacer el novio? Se va a alejar. O sea, yo quiero estar con alguien que me considere que soy importante, ¿sí? Hay personas que a veces piensan que esto es como que hablar un poquito por las nubes, pero yo te puedo decir en función de mi experiencia que funciona. Que funciona. O sea, primero tienes que identificar cuáles son tus creencias y cambiarlas, ¿sí? Eso es básico. Y cuando tú ya has cambiado esas creencias, te has dado cuenta de que esas creencias no son tú, tienes que comenzar otro proceso que es el de autoeducar. Tienes que aprender, tienes que leer, tienes que ver videos, tienes que aprender sobre el dinero. Y hoy más que nunca que tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Podemos adquirir información, aprender de grandes consultores, aprender de experiencias como la tuya. Realmente es cuestión de querer, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo te digo y te cuento mi experiencia. Yo soy financiera de formación y en todas las empresas en las que he trabajado puedo decirte que he desempeñado un buen trabajo, pero a nivel de mis finanzas personales realmente te ha costado muchísimo. He tenido muchísimo aprendizaje. Yo prefiero pensar que no me he equivocado. Yo prefiero pensar que mi aprendizaje ha sido muy constante, arduo y hasta costoso. Pero bueno, entonces es súper importante que cuando tú ya has identificado esas creencias, entiendas que no eres tú y que las cambies. Y que luego empieces, como conversábamos, a instruirte, a leer, a capacitarte. Hay muchísimos libros. Si no te gusta leer, hay audiolibros. Si te parece un poco aburrido, hay videos de TikTok. Hay mi cuenta de Instagram o de TikTok. Ahora me cuentas cómo te encontramos en redes sociales, cuál es tu cuenta. Claro. Pero Carla, quería preguntarte... Hay formas de aprender. Claro que sí. Quería preguntarte, como parte de este diagnóstico, es importante que verificar los gastos fijos, los variables. En el caso de los gastos fijos, estos deben ser destinados para satisfacer necesidades, mientras que los variables pues a veces están enfocados en cubrir eventos extraordinarios, un gustito que a veces uno se da, ¿verdad? Pero a nivel empresarial siempre se recomienda cubrir los costos fijos para garantizar la operatividad de un negocio. Pero y en el caso de las finanzas personales o familiares, ¿debemos cumplir con este mismo estándar? Es decir, ¿debemos siempre garantizar que se cubran los costos fijos? ¿O cómo nos recomiendas tú poder identificar con claridad la diferencia que tenemos que tener entre los fijos y los variables? Ya, perfecto. A ver, yo quiero darle un poquito la vuelta a esta situación. A ver. Por lo general, llega el sueldo y lo que nosotros primero hacemos es ver a lo que nos alcanza a pagar y ver medianamente cómo podemos sobrevivir. Yo quiero darle la vuelta a este asunto y lo primero que hay que hacer es elaborar un presupuesto. A todos los ingresos que a ti te llegan, dividirlo en 5 partes. El primer concepto que seguramente habrán escuchado en finanzas personales y que es una premisa y que hay que cumplirla a rajatabla, el primer concepto es pagarte primero a ti. ¿Y qué significa pagarte primero a ti? Recibiste un sueldo, un ingreso de $1,000, saca ese 10% para el ahorro. ¿Sí? Es como decirte, Carla, hiciste un súper buen trabajo, te sacaste el aire en este mes, este 10% es para ti, lo voy a tener aquí guardadito, 10%. Te lo mereces. Otro 50% para gastos de subsistencia, porque tenemos que vivir. Dentro de estos gastos está la vivienda, la alimentación, la educación, por ejemplo, en este caso de los hijos, vestimenta, salud. Esos son gastos de supervivencia, ¿sí? Salud, alimentación, vestimenta. Tenemos que vestirnos, aunque sea con ropa sencilla, pero tenemos que vestirnos, ¿no? Otro 10% para la inversión. Y esto es súper importante. Tú me puedes decir, mira, yo gano $1,000, voy a ahorrar $100, no puedo hacer mucho con eso.
listo, no importa, sigue ahorrando, pero en chanchitos diferentes, ¿no? El uno es para el ahorro, que ya después hablaremos de eso, y el otro es para la inversión. Y cuando ya tengas un monto interesante, de aquí en 2 años ya no vas a tener solamente $100, ya vas a tener más de $2,000. Entonces algo vas a poder hacer con ese dinero. 10% para la inversión, otro 10% para la educación. Mira, esto es tan importante y yo lo he entendido con mi propia experiencia. Cuando tú tienes problemas de dinero es porque te falta educación. Es así de sencillo, porque tienes cosas que aprender. Y bueno, de hecho, yo creo que uno nunca termina de aprender. Y tengo una premisa muy clara, que no hay desarrollo profesional. Tú no puedes ser un profesional 5 estrellas si no hay desarrollo personal, ¿sí? Y eso se gana muchísimo educándote, aprendiendo. Ganas $1,000, $100 destinados a educación, no, es que es mucho, bueno, aunque sea un 5%, pero algo, cómprate un libro, inscríbete en un curso, en un taller, algo que te nutra, siempre, siempre. Y un 20% para los lujos y caridad, ¿sí? Porque no todo en esta vida es trabajo, uno también necesita darse gustitos de vez en cuando. Sí, claro, por ejemplo, a ver, y aquí tal vez asocio un poquito con esto que tú decías, ¿no? De esos variables o esos que no son tan necesarios, pero esos que a veces no son tan necesarios son nuestra distracción, son nuestro, wow, o sea, he tenido una semana tan cansada, este fin de semana me merezco ir no sé, irme a un spa, ¿sí? Es algo sin lo que tú puedes vivir, pero sin embargo te agrada y te puede generar cierta satisfacción. A eso podemos llamar lujos. Dentro de ese porcentaje de lujos, de lujos y caridad, que es un 10 y 20%, puede entrar si te quieres ir de vacaciones, que estamos hablando que no son necesidades básicas, pero son cosas que de repente a ti te agradan, a ti te gusta. Porque me quiero comprar este teléfono iPhone último modelo, que yo no recomiendo, pero bueno, gustos y colores. Entonces, está dentro de esa categoría de lujos, ¿sí? De lujos. Y también estábamos hablando de caridad. Mira, yo creo que y igual manera, todas las cosas que yo te hablo siempre van a ser porque yo las he vivido. Y en ese sentido, yo creo que mientras tú entregas más valor a la gente, más valor recibes. Así es. Es así, es así, es así. Entonces, si tú estás teniendo la bendición de tener un ingreso mensual de $1,000, 500, 2,000, 10,000, lo que sea, tienes que dar algo, tienes que entregar algo, pero de corazón, no porque me toca, sino porque realmente a mí me nace ayudar, quiero ayudar a alguien. No necesariamente te estoy diciendo que tienes que irte y entregar el 10% de tu sueldo a una iglesia, a una institución de caridad, no. Pero puedes buscar la forma de generar valor en tu entorno, ¿verdad? Exacto. Así es, exacto. Carla. O sea, y hay otro tipo de gastos. Devolver. De acuerdo. ¿Perdón? Claro, hay que retribuirlo, pero tenemos otro tipo de gastos que si bien es cierto, pues como tú lo mencionas, no son parte de los gastos del día a día, ¿verdad? Educación, básicos, como lo acabas de mencionar, son importantes para garantizar también otro aspecto que es la tranquilidad y afrontar eventuales inconvenientes que pueden ocurrir, ¿verdad? Y estos son los seguros. Ya vemos, y me incluyo, quienes hemos tenido malas experiencias con los seguros, pero ¿cuál es la intención? ¿Recortar los gastos? ¿Mejorar el equilibrio entre ingresos y egresos? ¿Optar por reducirlos o eliminarlos? ¿Crees tú, desde tu experiencia, que es oportuno reducir o eliminar de nuestros gastos, por ejemplo, el rubro de los seguros? Y entre toda la oferta, además de seguros que existen, ¿cuáles crees que son realmente indispensables para nuestra tranquilidad? Ya, aquí voy a dividir tu respuesta un poquito. Yo siempre soy un poquito más, yo me inclino un tanto más hacia generar más ingresos antes que reducir gastos. Okay. Obviamente, salvo que sean gastos totalmente innecesarios. Si definitivamente no puedes incrementar los ingresos, listo. Entonces, vamos a ver, tengo aquí este gasto del gimnasio al que nunca voy, chao. Yo soy pro gimnasio, o sea, yo creo que todas las personas deberíamos hacer ejercicio, no tanto por un tema de vernos bien físicamente, que es una consecuencia de ir al gimnasio y de alimentarte bien, pero creo sobre todo por un tema de mantenernos saludables, activos. Por ese lado voy yo. Entonces, yo sí creo que hacer esa listita de gastos y reducir, sobre todo las hormigas, que son esos gastos innecesarios que hacemos a veces hasta sin darnos cuenta, que son chiquitos, pero que son recurrentes y que al final del día nos suman un valor considerable.
Yendo a la parte que tú dices del seguro, yo tampoco he tenido la mejor de las experiencias con los seguros. Sin embargo, y no quiero ahondar mucho en el tema porque yo no soy muy fan de los seguros, pese que hay muchos autores de finanzas personales que sí los recomiendan. Si tú me dices a mí que si tengo la capacidad de contratar seguros, yo te diría un seguro para enfermedades catastróficas. Y también hay un seguro que a mí me ha gustado muchísimo y es un seguro de vida, pero que es como un ahorro, es una caja de ahorro. Hay mucha gente que no conoce la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto, cuando lo trabajas a tu favor. Yo hoy invierto $2,000 y voy invirtiendo cada año 2,000, voy ahorrando esos 2,000 a interés compuesto. Yo al cabo de 15 años voy a tener, me invento, porque no tengo ahorita en mente la cifra exacta, voy a tener $100,000 que habré ahorrado, pagado por ese seguro de vida, pero habré generado en intereses otros $100,000. Y yo, dentro de 15 años, o sea, cuando tenga 45, voy a retirar esos $100,000 y voy a decir, yupi. Entonces sí, de una manera sí nos recomiendas los seguros. Yo te recomiendo ciertos, no te recomiendo todos. A ver, ¿qué sí te recomiendo yo? A ver, porque la idea del seguro es tener una ayuda en el caso de que te ocurra algún tipo de imprevisto. O sea, imprevisto del carro, imprevisto de salud. Hay seguros para todo, creo yo. Entonces, la idea es como quien dice estar precavido en el caso de que suceda algún tipo de imprevisto. ¿Qué te recomiendo yo? Yo te recomiendo que tengas un colchón de seguridad o como lo suelen llamar, que a mí no me gusta mucho, pero es muy conocido como fondo de emergencia. ¿Qué es un colchón de seguridad o fondo de emergencia? Es un dinero que tú tienes ahorrado para hacer frente a posibles imprevistos. ¿Cómo se calcula este colchón de seguridad o fondo de emergencia? Si tú ganas $1,000 al mes, debes tener un colchón de seguridad mínimo del valor de tus ingresos por 3, es decir, de $3,000. Hay autores que recomiendan, dicen, no, 3 no es nada, o sea, debe ser 6. Yo conozco incluso a otra persona a la que sigo y que admiro un montón. Él dice, no, debe ser mínimo un año, o sea, deberías tener un año, o sea, de tu sueldo, es decir, deberías tener 12,000 ahorrados para hacer frente a imprevistos. Entonces, yo sí te recomiendo tener un colchón de seguridad o fondo de emergencia. Se te dañó la llanta del carro, no tienes que recurrir a la tarjeta de crédito y endeudarte para pagarla porque tienes el fondo de emergencia. De acuerdo. Tuviste un imprevisto médico de tu fondo de emergencia y siempre, o sea, si lo utilizas, siempre tratar otra vez de reponer. Eso te recomiendo yo. De acuerdo, Carla. Y hemos hablado mucho de la reducción de gastos y de la gestión, pero me gustaría hablar ahora de cómo mejorar los ingresos, porque actualmente existen diferentes opciones para invertir, a que tú nos acabas de dar también una opción, pero sabemos que toda la inversión pues también tiene un riesgo y acarrea también diferentes rentabilidades de acuerdo a este riesgo, ¿verdad? ¿Qué tipo de inversiones sí nos recomiendas hacer, además de lo que ya hablamos del interés compuesto, que nos permita tener un margen razonable de rentabilidad sin exponernos demasiado y sin exponer nuestro patrimonio o ponerlo en riesgo? Claro. Para mí, la inversión más importante y más segura es invertir en ti. Para mí. Esa es la principal inversión. Yo hago eso. Y al decir estudiando, preparándote. Exacto. Mira, vuelvo y repito, por experiencia te digo, la Carla que tú ves hoy no es ni la sombra de la Carla que era hace 5 años. Hay una gran diferencia porque esta Carla, o sea, la Carla de antes tenía mucha educación, o sea, tenía muchísima información en el cerebro de cómo manejar empresas, cómo administrarlas. Uy, no, súper bien, cómo interpretar los balances. Yo tengo un ojo clínico para verte los balances que te mueres. Gigante. Pero tenía muchísimos vacíos en temas de cómo administrarme a mí misma. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ese cambio en mí? La educación. Es la educación. La educación es lo que genera un cambio en la persona. El momento en que cualquier persona me dice en qué tengo que invertir, yo te voy a mandar a que aprendas sobre finanzas personales. Para que tengas una mayor cuestión. Carla, y cuéntame dónde te encontramos, porque ya estamos con el tiempo, ya tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero ¿cómo te buscamos en redes sociales? Bueno, yo tengo una página en Instagram donde comparto mi conocimiento. Creo que esa es una forma de retribuir algo del valor que el mundo, que la vida me ha dado a mí. En Instagram me encuentran como _Carla García L.
En TikTok, de igual manera, les comparto ahí tutoriales sobre cómo calcular puntos de equilibrio, establecer precios de venta para productos, para servicios. Bueno, ahí tienen un montón de información, tanto para emprendedores como para personas que quieren aprender sobre finanzas personales. Y un mensajito final que nos dejes en un minuto. Nunca se cansen de aprender. Aprendan, lean, investiguen, inviertan en ustedes, ¿sí? Y no tengan miedo, yo soy una mujer muy pro emprendimiento, muy pro generación de ingresos por generar sistemas de ingresos múltiples. Aprendan qué son los ingresos pasivos y trabajen para generarlos. Créanme que su yo de aquí a 15 años se los va a agradecer enormemente. Y nunca se cansen de invertir en ustedes, nunca. Muchas gracias, Carla. Realmente es que el tiempo nos quedó corto y te invito de una vez para poder conversar nuevamente. Me gustaría hablar antes de Navidad, porque también viene una época en la que generamos muchos gastos. Realmente ha sido, además, motivador conversar contigo. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Recordemos que administrar de manera adecuada nuestros recursos no solo evidencia nuestra responsabilidad, también nos permite tener tranquilidad y hasta paz mental. Existen diferentes herramientas para analizar nuestros ingresos y gastos y llegar no solo a un punto de equilibrio, sino también al bendito ahorro que tanto nos dicen que tenemos que cumplir siempre, ¿verdad? Y tanto necesitamos. El cumplimiento de nuestros objetivos siempre nos demanda, como todo en la vida, organización, planificación y, por supuesto, disciplina para lograrlos. Así que hagamos de nuestra economía personal y familiar un reflejo de aquello. Yo les agradezco mucho por su atención y, por supuesto, a Carla por habernos acompañado. Y conmigo será hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Cuídense. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.